Muy buenos días, hermanos. Hoy día es el día número 2 en el cual estamos tratando de cumplir esta meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses. Y si tú estás participando de esto y tienes tu separador, yo todavía tengo algunos, si es que lo necesitas, pero si tienes el separador en el día 2, que hoy día es enero 2, nos corresponde leer Mateo capítulo 2 del verso 19 hasta el capítulo 4, todo el capítulo 4, ¿no? Lo que narra esto desde el retorno a Nazaret, ¿verdad? De parte de José y su familia, hasta ya lo que es la predicación de Juan el Bautista y luego el bautismo del Señor Jesucristo y también las tentaciones del Señor Jesucristo y ya un poco su ministerio, ¿no? El llamamiento de sus primeros discípulos. Un poco extensa la lectura de hoy día y sin embargo muy rica, ¿verdad? Muy, tal vez no tan valorada, pero hay una parte en particular que es muy reconocida y me llama mucho la atención siempre, y es este lapso pequeño, aunque pequeño, ¿no? Que nos narra sobre el Señor Jesucristo antes de empezar su ministerio, ¿verdad? Antes de que realice actividades ministeriales, empiece a hacer milagros, e incluso hablar sobre su sacrificio en la cruz. Antes de todo eso, hay unas cositas que se nos mencionan, no muchas, pero poquitas, y muy ilustrativas: el bautismo del Señor Jesucristo y las tentaciones que Él pasó. Ahora, ambas nos muestran nada sobrenatural, sino algo muy simple, pero que es de suma importancia, y es la obediencia del Señor Jesucristo. En el bautismo, después que subió del agua, dice, inmediatamente los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta complacencia del parte del Padre, esta satisfacción de parte del Padre por la obediencia del Señor Jesucristo, es única e incomparable. Desde la creación del mundo y la existencia de todos los seres humanos antes y después de Él, no va a haber nadie como Cristo que sea tan obediente al Padre en tal magnitud que complazca al Padre en todos los aspectos. En el Antiguo Testamento, ¿no? En 1 Samuel está famoso pasaje en el que Samuel le dice a Saúl, ¿no? Se complace Dios más en los holocaustos, ¿no? Y sacrificios que en la obediencia. De ninguna manera, ¿no? La obediencia entra siempre a ser central. En realidad la obediencia es la causa por la cual Cristo tiene que venir, porque no se halla ninguno que sea obediente. No hay ningún justo, no hay ni uno solo. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron a uno. Y Cristo es el nuevo Adán, es el segundo Adán, que a diferencia del primero, quien desobedece y por ende muere, este nuevo Adán sí puede cumplir a cabalidad y obedecer en totalidad al Padre. El bautismo del Señor Jesucristo, muchos dicen, no era necesario. Sí era necesario. ¿Por qué? Porque Él tenía que, como hombre, cumplir toda la ley. Era necesario que Él no sea como el primer Adán, que falla en cuanto a las ordenanzas y el deseo de Dios, sino que este es el nuevo Adán, quien cumple todo y puede satisfacer esta necesidad de obediencia. Y por su obediencia completa a cabalidad en todo, tanto en la ley como en las tentaciones que tuvo como hombre, por esa obediencia nosotros venimos a ser salvos.
Y nosotros, por ende, en última instancia, decimos somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, no por las obras como, por ejemplo, menciona la Iglesia Católica que podemos hacer y alcanzar la salvación, no, sino somos salvos por las obras de Cristo, por su obediencia. Y lo que nos enseña aquí el Evangelio, al principio casi del Evangelio prácticamente, es que Cristo, este Salvador, este que iba a ser llamado Jesús, porque iba a salvar al pueblo de sus pecados, es el único que puede salvar al pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque Él es el único quien cumple a cabalidad, es obediencia perfecta al Padre. Y gracias a Dios por la obediencia del Hijo. Porque solamente en su obediencia nosotros podemos tener vida. Esa vida que fue ofrecida a Adán, pero que no pudo obtener por causa de su desobediencia, y que por ende todos nosotros arrastramos. Porque como dice en Romanos, así como la muerte entró al mundo por un hombre, la vida ahora entra a todos nosotros por medio de Cristo, por medio de la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Y Dios se complace en la obediencia de su Hijo. Y al mismo tiempo se complace en nuestra obediencia. Dios es más glorificado, más exaltado, más satisfecho en nuestra obediencia que en nuestra desobediencia. Y aprendemos de Cristo, de su obediencia, para que nosotros podamos vivir de tal manera que podamos vivir una vida en obediencia que complazca al Padre. Más que en sacrificios, ¿no? Buscamos obedecer al Padre de tal manera que Él sea complacido, entendiendo que no es por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Así que espero que tengan un bonito día y que puedan seguir en la lectura bíblica. El día de mañana corresponde Mateo capítulo 5, del 1 al 42, todo el capítulo 5. Así que Dios le bendiga y que puedan seguir reflexionando en su palabra lo más que puedan. Nos vemos.